Hola a todos, espero que estén bien. Hoy vamos a preparar una receta de flan de turrón, una receta perfecta para servir como postre en las navidades. Y encima es muy sencilla y muy fácil de preparar. Quedaros conmigo para ver la preparación. Y primero vamos a preparar nuestro caramelo con 100 gramos de azúcar y 2 cucharas de agua fría. Lo voy a dejar durante 30 minutos a fuego muy lento, sin mover. Pasadas 30 minutos ya tengo esa textura de caramelo líquida de color marrón oscuro. Y la voy a vertir en un molde de 24 centímetros. Voy a intentar igualarla por el nivel del molde y la voy a dejar aparte. Y ahora mismo voy a cortar 250 gramos de turrón blando y lo voy a cortar de cachos pequeños para facilitar en la hora de batir con otros ingredientes. Y voy a preparar ahora la mezcla de la leche con los huevos. Voy a usar 6 huevos talla M con 70 gramos de azúcar, que es medio vaso. Y voy a añadir la tableta de turrón que he cortado en trozos pequeños también. Y por último voy a añadir medio litro de leche, 500 mililitros de leche fría. Y con la ayuda de una batidora voy a mezclar los ingredientes durante 4 o 5 minutos sin parar. Batimos esta mezcla. Y como veis es una receta súper fácil, pero a todos nos gusta el flan y nos parece que es una receta difícil en hacer, pero no. Si seguís estos pasos os va a resultar muy fácil de hacer. Voy a añadir la mezcla que he preparado encima del caramelo. Y en estos momentos tengo el horno precalentado a 160 grados. Voy a meter el molde dentro de una bandeja del mismo horno, añado agua caliente, a hacer tipo baño María. Y durante 45 minutos vamos a hornear este flan. Para saber si está hecho podéis introducir un palillo dentro. Si sale seco ya tenéis el flan hecho. Aquí mi flan ha durado 45 exactos de minutos para hornear y lo voy a dejar unos minutos en el horno hasta que se enfría y luego le voy a envolver con papel film antes de llevarlo a la nevera. O sea, antes es tan recomendable dejarlo enfriar al horno y luego llevarlo a la nevera. Y lo voy a dejar enfriar unos 3 horas o 2 horas. Aquí, como veis, mi flan ya está frío. Voy a pasar un cuchillo para asegurar que se desmolde de una manera fácil. Como os he dicho, ha durado en hacer 45 minutos exactos. Lo voy a desmoldear en un plato. Y ala, a ver el resultado. El flan tiene un aspecto súper bueno. También el caramelo, como veis. Y lo voy a decorar con un poco de turrón por encima. También podéis decorarlo con almendras, ya que el turrón es de almendra. O con nata, lo que más os gusta. Y lo que me gusta especialmente en esta receta, que el proceso no puede ser más fácil.
Se trata de combinar todos los ingredientes y hornear y nada más, y son muy pocos ingredientes, pero el resultado es un postre riquísimo. Y como os he dicho, la decoración y al gusto. Se puede añadir nata, almendras, eso ya al gusto. Y antes de terminar este vídeo voy a cortar un trozo para que veáis la textura del flan que he preparado. Miraros, la textura es cremosa y el sabor del flan de huevo con el turrón está increíble. Y hasta aquí os dejo, no olvidéis de suscribir a mi canal y dejarme vuestros comentarios. Hasta el próximo vídeo y feliz fiestas.